Muy bien, buenos días otra vez a todos. Como saben, hemos venido estudiando el tema Jesucristo en los Evangelios y el deseo que tenemos, y después de haber estudiado por largos años o varios años el Nuevo Testamento, casi versículo tras versículo, las cartas de Pablo, y luego yéndonos a algunos libros del Antiguo Testamento, vemos que el deseo de Pedro, uno de los personajes relevantes en las Escrituras y quien estuvo con Jesucristo, impactado por su vida, su muerte, su resurrección, nos invita a que crezcamos en el conocimiento del Señor Jesucristo, crezcamos en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, en este estudio, particularmente basado en el libro de Lucas, nuestra oración es de que al ir historia tras historia, el Señor se revele a nuestros corazones, ¿verdad? Se revele más, que lo conozcamos aún más en aspectos que no lo habíamos conocido, que no lo habíamos entendido, cómo es Él, cómo es su carácter, qué piensa, qué sabe, qué puede hacer, qué va a hacer, desde dónde viene su deseo para redimirnos, qué hay en su corazón. Y hoy nos toca el capítulo 7 de Lucas. Les pido que abramos en el capítulo 7, estamos en el versículo del 1 al 10. Y el título que pensé para este texto es, hablando del centurión, que es la persona de referencia en esta sección, ¿es digno o el centurión es indigno de acercarse, de relacionarse con Jesucristo? Un artículo en la revista National Geographic. Está bien interesante, les voy a leer una sección, les pido que pongamos esta atención. Se titula Los soldados más temidos. Los soldados más temidos, es como el subtítulo, y luego el título del artículo se llama Centuriones, los héroes de Roma, y empieza haciendo una referencia a un centurión cuando los romanos tomaron la ciudad de Jerusalén. Lo voy a leer, no está muy largo, pero está interesante, pongan atención. Dice, en el verano del año 70, después de Cristo, las legiones romanas toman Jerusalén y arrasan la ciudad y el templo, destruido ya para siempre. En esos momentos vemos en acción, entre otros soldados valerosos, a un centurión llamado Juliano, del que el historiador Flavio Josefo, en su libro o en su escrito Guerra de los Judíos, volumen 81-90, nos cuenta su acción heroica y su muerte en términos propios de una trágica secuencia cinematográfica. Juliano era, según Josefo, el mejor combatiente que había visto en aquella contienda brutal, el más diestro con las armas, el más fuerte físicamente y el más tenaz. Durante el asedio a los muros de Jerusalén, el centurión observó que los romanos retrocedían. Este centurión, Juliano, estaba junto a Tito, el comandante romano, hijo del emperador Vespasiano, en la Torre Antonia, entre comillas, y desde ahí, o citando a Josefo, dice, y desde ahí dio un salto haciendo frente a los judíos armados, y él solo hizo que los judíos, aunque ya eran vencedores de esa batalla en particular, retrocedieran hasta el ángulo del templo interior. Toda la multitud de los judíos huyó en grupo, explica Josefo, pues creían que aquella fuerza y audacia no eran propias de un ser humano. Juliano iba de un lado para otro en medio de los judíos que se habían dispersado y mataba a cuantos se encontraba. Aquí nos puede ayudar Alan con la fotografía que está ilustrando ahí. Continúo, dice, esta actuación tan arriesgada como suicida le pareció admirable al emperador, que veía cómo los enemigos huían aterrorizados,
Pero el destino traicionó a Juliano. Los clavos de sus sandalias resbalaron sobre las losas del templo y cayó de espaldas. Cuando su armadura chocó contra el suelo, hizo mucho ruido y esto hizo que los que habían huido se dieran vuelta. Según Josefo, continúa. Entonces los judíos rodearon a Juliano, le atacaron con espadas y lanzas desde el suelo. El centurión hizo frente muchas veces al hierro con su escudo y en numerosas ocasiones. Cuando intentaba levantarse, era empujado de nuevo por la multitud. Sin embargo, aún tirado en el pavimento, hirió con su espada a muchos adversarios. Juliano tardó en morir porque el casco y la coraza protegían sus partes vitales contra los ataques y porque tenía el cuello encogido. Finalmente, destrozados los demás miembros de su cuerpo y sin que nadie estuviera para ayudarle, pereció, degollado, no sin dificultad, tras luchar durante largo tiempo con la muerte y sin dejar ilesos a muchos de los que le atacaron. Concluye Josefo indicando una gran pena se apoderó del emperador Tito cuando vio morir a Juliano desde la torre, a aquel que en un momento antes había estado a su lado. El centurión Juliano alcanzó la gloria de los valientes, cayendo con orgullo y honor, no solo delante de los suyos, sino también delante de sus enemigos. Es bien interesante porque a este tipo de personajes, un centurión es al que se refiere la historia que vamos a leer. Lucas escribe en particular esta historia. Recuerden que Lucas, el escritor, ya hablamos de su perfil como persona, como científico, médico, historiador, que investigó y detalló, indagó las historias, y como médico, creo que esta historia le ha de haber atraído bastante respecto a la salud, la posible muerte y la sanidad del siervo. Vamos a leer el texto en Lucas 7. Yo creo que lo podemos leer todos juntos también para que tengamos el, ¿cómo se llama? Que todos juntos podamos leerlo. Dice, ya lo tienen, 7:1, dice: después que hubo terminado todas las palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir ante ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron al siervo que había estado enfermo. Terminando este Sermón del Monte, que hemos comentado que el relato de Lucas es la versión corta del Sermón del Monte, la versión de Lucas es la versión larga, de Mateo, perdón, Mateo es la versión larga del Sermón del Monte y Lucas la reduce un poco. Terminamos con por sus frutos los conoceréis, y los 2 cimientos. Dice que terminó estas palabras, el sermón de la montaña o el sermón del monte, regresa y entra a la ciudad de Capernaum. Aquí le pido a Alan que nos enseñe los mapas. Tengo un par de mapas para revisar. Es interesante porque, si quieres darle la siguiente, ahí está la ciudad de Capernaum. Hemos visto un poco de la región, cómo está distribuida, ¿verdad? El mar de Galilea, que es donde está la flecha, y al norte del mar está la ciudad de Capernaum. Del mar de Galilea viene hacia el sur el río Jordán y termina desembocando en el Mar Muerto, ahí cerca de Jerusalén.
Esta ciudad de Capernaum, ahí déjale si quieres, Alan, era un centro pesquero. Ahí es donde el Señor Jesucristo llama a sus primeros 5 discípulos, que ya nos platicó el libro de Lucas. ¿Sí se acuerdan quiénes eran? Primero llama a Andrés. Andrés le avisa a Pedro, aunque Lucas nos dice que llamó a los dos, o al Pedro fue el que le dijo, deja tus redes, o ven y sígueme, y Pedro dejó sus redes. Entonces fue Pedro, Andrés, después Santiago y Juan, y después Mateo, ¿verdad? Que estaba en la mesa de los impuestos, cobrando impuestos, y también le dijo, ven y sígueme. Eso sucede en Capernaum. Esta ciudad, Capernaum, algunos estudiosos dicen que era como el centro de operación del ministerio de Jesús. Consideran que Capernaum es una ciudad muy relevante. Se menciona, aunque se menciona 4 veces en el libro de Lucas, se menciona 16 veces la ciudad de Capernaum en los 4 evangelios. Es una ciudad destacada. Era importante y era una ciudad próspera, había mucho movimiento. La primera razón que les dije es porque era un centro pesquero, había muchos pescadores, ¿verdad? Tirando sus redes, haciendo lo mismo que Pedro, Andrés y Santiago y Juan. Pero otra de las razones es porque esa ciudad era una ciudad de descanso, era una ciudad que estaba colocada o estaba en medio de una ruta comercial. ¿Puedes poner el siguiente? Este es actualmente hay un paseo o un paseo, un tour, sí, que le llaman de Jesus Trail, está denominado en inglés, pero es como el sendero de Jesús, ¿no? Entonces a los turistas que van por allá les ofrecen esta caminata que va desde Jerusalén, desde Nazaret hasta Capernaum justamente, ¿sí? Y entonces en la antigüedad era parte de una ruta comercial de los que venían desde el norte, de allá de Siria, con bienes, con diferentes mercancías, paraban en Capernaum, dormían, negociaban, compraban, vendían, y entonces seguían rutas comerciales hacia Egipto. Entonces, esta ruta, según algunos que han ido ahí caminando, les toma entre 4 y 8 horas. Dice una señora que platica, si voy con mis niños me tomó 8 horas, pero fácilmente se puede ir en 4 horas, la mitad del tiempo. Y pasa por ciudades principales ahí. Entonces, esta era la ciudad de Capernaum. Se dice que en el tiempo de Jesucristo no había más de 1000 habitantes, no era tan grande, pero los que estaban fijos, pero era más la cantidad de personas que estaban en tránsito y dormían ahí, hacían sus trueques o intercambios, y eso generaba una buena economía, era próspera. Era una ciudad también donde se mezclaban, o había combinación de muchos gentiles por estas rutas comerciales y de judíos. Ahí en la ciudad de Capernaum había una sinagoga, ¿sí? En esa sinagoga, de hecho, nos dice quién es el que la mandó construir. ¿Lo leyeron en el texto? ¿Quién? El centurión. El centurión les mandó construir una sinagoga. Si quieres, nos regresamos, Alan. Esas son fotografías actuales de una sinagoga en Capernaum. Los arqueólogos han hecho sus excavaciones, pero resulta que encontraron que esta sinagoga está construida sobre una sinagoga más antigua. Hay restos o vestigios de una sinagoga o un edificio más antiguo, entonces posiblemente, no sabemos, la del centurión, la que el centurión mandó construir es la antigua, la que está abajo de estos restos, no sabemos. Pero ese es uno de los aspectos interesantes. De hecho, la ruta de Nazaret a Capernaum es de unos 65 kilómetros. Y actualmente, incluso en el tiempo de Jesús, cuando hacían esas caminatas, ya había caminos romanos. Los romanos, es bien interesante cómo los romanos construían caminos, puentes para el tránsito de sus soldados, para mantener el orden en su imperio. Y esos mismos caminos y puentes construidos por los romanos, ¿saben para qué sirvieron? Para la extensión del evangelio, ¿sí?
esos puentes y caminos usados para los romanos o construidos por los romanos para la extensión de su imperio, Dios los usó para la extensión del evangelio por todo el imperio. Entonces dice el texto que entró a Capernaum, esa ciudad con mucha gente, mucho comercio, muchos bienes, mucha gente de afuera. Dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Se centra la historia en este hombre centurión. Los centuriones eran como héroes, como campeones, ¿verdad? Grandes soldados. Este mismo documento de National Geographic, se los puedo mandar si quieren después, pero dice que los centuriones eran militares de carrera, ¿sí? Les llevaba mucho tiempo llegar a ser centuriones. Empezaban como soldados rasos y iban ascendiendo según la antigüedad y los méritos. Entre más valiente, más batallas, más victorias, más liderazgo, más osadía, etcétera. Entonces iban ascendiendo en esa estructura de los soldados romanos, del ejército romano. Fíjense, se los iba a decir más adelante, pero de una vez puedo decirlo aquí. Cuando el centurión habla acerca de que Jesús dice, no es necesario que vengas, ¿sí? No soy digno de que entres a mi casa. Di tu palabra porque yo estoy bajo una estructura de autoridad. Y él percibió que el reino de los cielos o el reino al que pertenecía o el que venía predicando Jesús funcionaba de una manera similar en estructura y en autoridad. Entonces el centurión estaba en medio como un mando alto, de un rango alto, pero encima de él estaba el soldado o el general que guiaba a una legión. Sí, había muchas legiones. Cada legión contaba con 4,800 soldados. Una legión, si yo era un general de legión, un jefe de legión, tenía bajo mi mando a 10, se llamaban cohortes, ¿sí? 10 centuriones. Bajo su liderazgo estaba el de la legión. Había 10 grupos que se llamaban cohortes. Una cohorte, de hecho estaban numeradas del 1 al 10. La cohorte número 1 era la más importante, los más valerosos. Entonces ibas avanzando, si estabas en la 10, ¿sí? Ibas avanzando a la 9, a la 8, era como ascender en ese rango. Pues entonces estaba la legión, la cohorte 1 y luego la cohorte 10, del 1 al 10. Y cada cohorte o cada grupo de centurias, cada cohorte tenía 6 centurias, 6 centuriones. ¿Sí? Es una estructura interesante, pues, ¿cómo se llama? Ordenada, de autoridad, de liderazgo y tener gente bajo tu control, bajo tu dirección, pues. Entonces, ahí voy otra vez. Legión, cohorte, centuria, ¿sí? Y el centurión, normalmente pensamos que son 100 soldados, pero eran 80 soldados, ¿sí? El centurión tenía bajo su mando a 80 soldados. Entonces, ellos podían todavía crecer en esa estructura de autoridad. Y cuando el centurión tiene un siervo enfermo, de hecho, las cosas que menciona respecto al centurión nos hablan acerca de su persona. Por un lado, como soldado poderoso del ejército romano, en tiempos de guerra están al frente de la batalla y en tiempos de paz, como es en esta ocasión en Capernaum, ellos se encargaban de entrenar a otros soldados. Eran como, ¿cómo se llama? Mentores. Sí, se encargaban de entrenar a otros soldados que iban a aspirar también a la batalla. Entonces, este soldado, con todo el aspecto de fiero, valiente, dominador de su espada, de su escudo, de la defensa, del ataque, etcétera, en tiempo de paz parece que tiene buenas relaciones con las personas ahí en Capernaum. ¿Por qué creemos que tiene buenas relaciones? ¿Qué piensan? ¿Leyeron el texto? Que amaba a la nación de Israel, ¿verdad? No los aborrecía y los menospreciaba, sino
la percepción que tienen los judíos es de que ama a la nación de Israel. ¿Eh? Exactamente. Busca un intercesor con Jesús. Dice, cuando escucha hablar de Jesús, envía a unos ancianos de los judíos. Esto es relevante porque no va con la autoridad de Roma, ¿sí? No va como la autoridad de soldado romano a traer a Jesús y que venga y me arregle esta situación, sino parece como que en un aspecto personal o de su corazón o de su persona, pues, de su familia, de alguien que trabaja con él, a quien él aprecia mucho. Entonces pide a los ancianos de los judíos, a quien les construyó una sinagoga, ¿sí?, que vayan e intercedan por él y hagan esta petición a Jesús. La otra mención que hace acerca de sus amigos, la segunda ocasión que manda un mensaje a Jesús es con sus amigos. Tiene amigos entre los de Capernaum. Y los judíos le aman o le aprecian porque al parecer no les ha hecho daño, ¿sí?, como soldado romano. ¿Sí? No lo aborrecen en ese sentido, sino parece que han hecho una liga ahí afectiva a pesar de ser romano. ¿Sí? Y entonces aquí es donde viene la pregunta del título: ¿es digno o no es digno? Sabes que a veces las cosas que tú piensas de ti mismo difieren mucho de lo que las personas piensan de ti. Parecerían a veces cosas muy opuestas, ¿sí? Por ahí hay un gráfico, no me acuerdo de quién, tú debes saber, Arcelia, ¿no está Arcelia? Sí, lo que piensas de ti mismo, lo que piensan los otros de ti mismo, ¿eh? Y la realidad de lo que es, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Eh? Esa es otra cosa, ¿cómo lo ve Jesucristo? Y entonces los vecinos, los judíos, las personas que van a interceder por el soldado para que Jesús venga y le sane a su siervo, tienen una alta opinión, una muy buena y alta opinión, aprecio por este centurión. ¿Sí? Él ama a nuestra nación, entre paréntesis podríamos decir, no nos ha lastimado, no nos ha hecho daño, no ha venido a destruirnos, sino parece que ha venido a agregar algo valioso a nuestra nación. Incluso nos ha construido una sinagoga que para los judíos es el medio, ya vimos que es como el brazo de extensión de la religión judía hacia afuera, hacia las regiones de los gentiles. Entonces, van, interceden, y dice el texto, versículo 3, dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Aquí tengo varias preguntas y a lo mejor no voy a tener respuesta, pero cuando el centurión oye hablar acerca de Jesús, mis preguntas es, ¿qué escuchó acerca de Jesús? ¿Qué le habrán dicho? Pues que sanaba, por eso vino. ¿Mande? Los milagros que hacía, y le vino a la mente, bueno, he llegado a un punto en que mi valentía, mi osadía, mi poder, mis influencias, mis amistades no pueden hacer nada, ¿verdad? Entonces, eso que escuchó acerca de Jesús, ¿qué sabe de Jesús? ¿Qué se dijo acerca de él? ¿Qué le atrajo a la persona de Jesucristo? ¿Las sanidades? ¿La doctrina? ¿Han pensado en eso? Yo pienso que también algo de la enseñanza de Jesús llegó a sus oídos. La persona misma, ¿qué es lo que escuchó acerca de Jesús que lo ubicó como alguien que le podía ayudar? Eso es algo bien interesante porque que no hacía acepción de personas. Y de hecho eso nos lleva hacia el punto final del mensaje, porque Jesús no fue atraído porque los judíos lo convencieron, ¿verdad? Jesús no fue atraído porque los ancianos judíos lo convencieron de que ama a la nación y ha construido una sinagoga. Ok, se merece que yo vaya entonces a ayudarlo. ¿Sí? Ese no es el punto. Tampoco la percepción que tiene el soldado acerca de sí mismo seguramente es otra
de la opinión que tienen los judíos, ¿sí? Es inteligente para mandar un intercesor, no mandó a los soldados, es un asunto personal y necesita un intermediario. Pero ¿cómo se percibe a sí mismo el soldado? 2 veces le dice a Jesús o le manda a decir, no soy digno ni de que entres a mi casa, ¿sí? No soy digno. Y la otra es, dice la primera, sí, dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y la segunda vez, ni aún me tuve por digno de venir a ti. ¿Qué sabía el centurión de sí mismo? Algo traía en su corazón, ¿verdad? Yo creo que yo creo que tenía algo de humildad y de modestia, pero que amaba a su siervo, sí, tenía quizá un buen corazón, pero algo sabía acerca de sí mismo. ¿Se acuerdan cuando Pedro, ya lo vimos, tiró su red, ¿sí? Y pescó lo que él no había podido pescar toda la noche? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Una pesca? ¿Una gran pesca? Con que Pedro se haya arrodillado y le dijo, aléjate de mí que soy hombre pecador. A ver, ¿qué tienen que ver los pescados con el pecado? No lo merezco. No lo merezco. No merezco lo que estás haciendo, no merezco relacionarme contigo. Creo que en ese sentido es lo que está haciendo el soldado, el centurión, sí, hermano. Lo que pasa es que el centurión, para llegar a la posición en que él estaba, ¿cuántas muertes ocasionó? Correctamente. Entonces, en base a eso, usted no se sentía digno de acercarse al Señor ni que el Señor entrara en su casa. Eso es lo que no veía la gente de él, pero él sí sabía a cuántas personas le he quitado la vida, en qué condiciones he maltratado a las personas. Fíjense que ha habido reportajes ahora con el tema de la guerra o la invasión de Rusia sobre Ucrania con tanta injusticia. Los soldados o soldados rusos no quieren esa guerra, ¿sí? La gente de Rusia, los pobladores, no quieren esa guerra y han huido y unos han desertado, ¿sí? Porque saben de las atrocidades de la guerra, de la violencia que se sufre, la destrucción de familias, dejar personas sin casa, sin hogar, sin trabajo, ¿sí? Y eso es una carga bien pesada para el corazón de muchos. Yo creo que algo similar había en el corazón del centurión, que le movía a amar al pueblo de los judíos, a construir una sinagoga para que ese Dios, que tal vez él escuchó historias del Antiguo Testamento, esté cerca de la gente, pues, ¿verdad? Que haya algo de paz. Creo que por eso el centurión, que se conocía a sí mismo, no se sentía ni se sabía digno de que Jesús viniera a su casa, entendiendo que esos milagros que estaba haciendo Jesús no eran de una persona regular o común y corriente. Algo tenía que tener de divino o de parte de Dios para que hiciera esas cosas. Y eso le impedía acercarse a Jesucristo, ni siquiera hacerle una petición. Y si la petición que hace no es a favor de él, el siervo pudiera haberse muerto y me traigo a 10 más que los suplan, ¿verdad? Algo había en su corazón a favor de las personas que, no sé si qué edad haya tenido el centurión o si haya estado ya en cierta etapa como de retiro, no lo sé, ¿sí? Pero ya, sí, yo creo que ya buscaba algo de justicia, algo de paz, algo de tranquilidad interior, no lo sé. Sí, pero esa era la situación o la condición que le llevó a saberse indigno de recibir a Jesucristo. El centurión o un centurión podía hacer muchas cosas, ¿sí? Tener muchos contactos, pero había una cosa que no podía hacer y esa sanar a su siervo, y tuvo que recurrir a Jesucristo. Esos ancianos de los judíos que fueron la primera ocasión y luego los amigos que fueron en la segunda ocasión con el mensaje no te molestes, no soy digno, ¿sí?
hablan de su corazón. Y entonces él explica y dice, di tu palabra y mi siervo sanará. Aquí es donde entra una reflexión importante y el centro del corazón de este texto, porque él percibe que Jesús puede hacer algo más que sanar a un siervo. ¿Sí? Di tu palabra y mi siervo será sano. Y percibe que el reino de Dios que viene anunciando Jesucristo funciona similar a la estructura de autoridad de los romanos. Las legiones, las cohortes, los centurias y los soldados. Y dice, yo doy una orden a este, va y va. Le digo al otro, ven y viene. Y mi siervo, que no lo mencioné, pero estoy seguro que era judío, ¿sí? Por eso mandó interceder por un judío a los ancianos judíos. Lo pone como en otro segmento, en la estructura romana de órdenes, y al siervo judío, que también recibe órdenes, pero en otra estructura dice, haz esto y lo hace. Dice el versículo 9, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús no se impresiona por las medallas, ¿sí? No se impresiona por las batallas ganadas. No le impresionó que el centurión, aunque no se menciona en el texto, haya escalado a ese lugar, ¿cómo se llama?, de heroísmo, a través de sus heroísmos, o como un campeón, a llegar a ese nivel en la estructura romana. No le impresionan las condecoraciones. No se impresiona por lo que la gente piense de él. No se impresiona por lo que la gente piensa de él. Él lo menciona y dice que él conoce el corazón de las personas. No se impresiona por la modestia o la humildad del soldado. ¿Qué es lo que maravilla o que le impresiona al Señor Jesucristo? La fe. Y entonces el Señor voltea y dice, en todo Israel no he hallado la fe de este hombre, centurión, soldado romano, gentil, opresor. ¿Saben qué tampoco le impresiona a Jesús? O más bien puedo decirlo en opuesto. Jesús no desecha a nadie a pesar de su pasado, o no impide que por tu pasado puedas tener acceso a Él. ¿Sí? ¿Sí lo dije bien? Nada impide que por tu pasado puedas tener acceso a Él. Lo que Él hace en la historia del centurión es tocar algo que Él ama, llevarlo hasta el punto donde Él no puede hacer absolutamente nada por algo o alguien que Él ama. Le lleva hasta el fin de sí mismo. Le pone en un momento de necesidad, en un punto de necesidad donde los propios recursos del centurión ya no alcanzan. ¿Sabes que eso mismo lo hace contigo? Jesús no se impresiona por tus medallas, no se impresiona por tus logros, por tus talentos, Él te los dio. Por lo que tú piensas de ti mismo, ya sea sentirte como la gente te ve, ¿verdad? Ama a la nación, es digno, o incluso tú puedes decir, es que no soy digno porque yo me conozco. Yo sé lo que pienso, yo sé lo que he hecho, yo sé lo que he hecho a escondidas, donde nadie me ha visto. Bueno, Dios sí te ha visto. Dios te conoce más que tú mismo. Y Él toca lo que más amas, nos pone en una posición de necesidad para que llegues al fin de ti mismo y veas tu necesidad de Jesucristo. Jesús usa la necesidad como medio para llegar a conocerlo. Y la única medida o la única llave para tener acceso a ese Jesucristo es la fe. Y eso sí le maravilla a Jesucristo. ¿Sí? Imagínense Jesús maravillado, sorprendido de que
este hombre pueda tener acceso al conocimiento de Jesucristo. Hay una serie de entrevistas, ayer estábamos viendo, ahorita le pido a Mirna que se las pueda compartir, se llama Yo Soy Segundo. Está en inglés, pero tiene traducciones ahí, se llama I Am Second. Y son entrevistas de diferentes personajes, de deportistas, músicos o desconocidos, pero cómo es que ellos encontraron a Jesucristo, cómo es que ellos llegaron a un punto de necesidad y conocieron a Dios, y Dios transformó sus vidas. Algunos de esos testimonios son el de Albert Pujols. Los que conocen el béisbol saben que es un gran beisbolista. Está otro músico, Héctor debe saber, un escritor del grupo Journey, muy famoso en el Salón de la Fama del Rock and Roll, el que escribió 2 de las canciones más populares del grupo Journey, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y entonces ellos relatan sus testimonios y dicen, no soy primero, ¿sí? No soy el más importante, no soy el centurión campeón que gana batallas y que todo lo sabe y que todo lo puede y que he triunfado en la vida, sino soy segundo. Y todo el mérito y toda la gloria de lo que ha sucedido en mi vida a través de circunstancias, pérdidas, dolor, vidas perdidas, tiempo perdido, familias destruidas, eso me llevó al conocimiento de Jesucristo y dan toda la gloria a Dios. Hay diferentes testimonios, pueden verlo y compartirlo. Es de mucho aliento y muy ilustrativo de cosas como estas, la historia del centurión. Termino diciendo, no necesitas impresionar a Jesucristo, ¿sí? No hay nada que puedas hacer para impresionarlo y para decir, qué buen hijo, qué buena hija tengo, ¿sí? No se asusta tampoco de tu pasado. Él no se va a asustar de lo que hayas hecho, pensado tiempo atrás. Conoce a Jesucristo de las Escrituras, cree en Él, confía en Él, entrega tu vida en dependencia a lo que Él dice y lo que Él hace, ¿sí? Y observa lo que Él hace en tu vida. Dale gloria a Dios por lo que Él hace en su vida. Ni aún en Israel, que era el pueblo de Dios, el pueblo escogido, a quien les dio la ley, los hijos de Abraham y todas las historias que los cuidó en el desierto y todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, no había ¿cómo le podemos llamar? Elemento, sustancia en el corazón de las personas. ¿Sí? Estaban más atraídos hacia lo que ellos podían hacer por Dios que lo que Dios podía hacer por ellos. Cree en Él, conócelo, descansa en Él, confía en Él y observa lo que Él hace en tu vida. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Yo creo que en tiempos de necesidad, de dificultades de cualquier tipo, es lo que Dios usa justamente para voltear a Él, voltear a verlo a Él, llegar al fin de nosotros mismos y dejarnos en sus manos. Vamos a hacer una oración. Gracias Dios por este texto, esta historia que nos relata Lucas. Gracias porque tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Sabes nuestras necesidades más profundas, aquellas cosas que no solo nos preocupan, nos causan ansiedad, con lo que luchamos, nuestras aspiraciones o nuestros anhelos. Y gracias porque en medio de todo eso tú permites las necesidades de todo tipo para que descansemos en ti y ver lo que tú haces. Sigue transformando nuestras vidas, sigue dándote a conocer a cada uno de nosotros en las diferentes circunstancias que pasamos. Que todo lo que podamos superar, recibir, las bendiciones que tenemos, las respuestas que tenemos, el verte obrar en las circunstancias más difíciles, sea para gloria tuya y para testimonio
de muchos otros. Oramos así en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias.